Buenas, en esta primera lección vamos a conocer el interfaz de Excel 2013. Podemos acceder al programa desde el botón de Office, todos los programas y buscamos el directorio Microsoft Office 2013 y pulsamos en el icono de Excel 2013. Otra opción es pulsar en un acceso directo que tengamos en el escritorio. Podemos crear ese acceso directo en el escritorio pulsando en el menú contextual sobre el icono de Excel 2013 y pulsar en el comando Crear acceso directo que encontramos en la opción Enviar a. Una vez que tengamos este acceso directo en el escritorio, haremos doble clic sobre el icono y se nos abrirá el programa. Veremos que ha cambiado el interfaz de las versiones anteriores a esta nueva versión. La primera diferencia que encontramos es que no nos aparece inicialmente el interfaz típico de Excel, donde se nos mostraba la hoja de cálculo en blanco. Lo que nos aparece inicialmente es una ventana con una serie de plantillas, desde las cuales podemos generar nuestras hojas de cálculo haciendo clic en cualquiera de ellas. Y donde encontramos la opción Libro en blanco, que es la opción que nos aparecía por defecto en las versiones anteriores de Excel. Además de las plantillas que se muestran inicialmente, desde el cuadro de texto Buscar plantillas en línea, podremos buscar las plantillas que más se adecúen a lo que nosotros queremos generar en Excel. En nuestro ejemplo, escribiremos en este cuadro de texto Lista de películas. Nos aparece una plantilla relacionada con lo que estábamos buscando. Pulsando sobre ella, nos aparece una nueva ventana con el botón Crear, que nos permite insertar esa plantilla en el Excel y se nos quedará ya almacenada. Nosotros vamos a pulsar sobre la plantilla Libro en blanco para explicar el interfaz que tiene esta nueva versión de Excel. En la parte superior izquierda encontramos la barra de acceso rápido. La podemos encontrar encima o debajo de la cinta de opciones y nos permite acceder a varios comandos de forma rápida. Los botones que encontramos por defecto son los siguientes: el botón de guardar, el botón de deshacer y el botón de rehacer. Si queremos añadir nuevos comandos a esta barra de acceso rápido, pulsamos en la flecha que se muestra en la barra y nos aparece un menú desplegable con varias opciones. Se puede ver que los comandos que están ya añadidos se muestra una opción de marcado delante de ellas. Para añadir más comandos a la barra de acceso rápido, bastará con pulsarlos. En nuestro ejemplo, nosotros vamos a pulsar los comandos de Abrir y Nuevo. Si el comando que deseamos insertar en la barra de acceso rápido no se encuentra en el menú que aparece, utilizaremos el botón Más comandos. En la opción Comandos disponibles encontramos los comandos más utilizados o todos los comandos. Lo único que tendremos que hacer es pulsar en el comando que queramos insertar y pulsar en el botón Agregar. En nuestro caso insertaremos el botón Guardar como y el color de relleno. De esta manera se nos mostrará en la barra de acceso rápido. Para quitar los botones Abrir y Nuevo, lo único que tendríamos que hacer es volver a pulsarlos y quitar la opción de marcado. Los que hemos insertado desde el botón Más comandos, pulsaremos en este botón. Seleccionaremos el comando en cuestión y pulsaremos en el botón de quitar. Para volver a tener la barra de acceso rápido como se mostraba por defecto, pulsaremos en la opción Restablecer la barra de acceso rápido que encontramos al pulsar en Restablecer. También podemos agregar un grupo de opciones a esta barra de acceso rápido. Pulsamos en el grupo de opciones de alineación y con el menú contextual seleccionamos la opción Agregar a la barra de herramientas de acceso rápido. Aparece esta opción en la barra de acceso rápido y al pulsar sobre este comando nos aparece el grupo de opciones de alineación. Otra opción para poder eliminar este comando de la barra de acceso rápido es pulsando en el menú contextual sobre el botón en cuestión y elegir la opción Eliminar de la barra de acceso rápido. En la barra de título encontramos el nombre del programa y el nombre que le damos al archivo cuando vayamos a guardarlo. Por defecto, antes de guardarlo aparece como Libro 1.
En la parte derecha encontramos los botones de minimizar, que minimiza la ventana, el botón de restaurar y el de maximizar, y por último el botón de cerrar. Si no hemos guardado el archivo, al pulsar sobre el botón cerrar, nos dirá si queremos guardar el archivo antes de cerrar nuestro documento. Y un nuevo botón que nos permite modificar la presentación de la cinta de opciones. Encontramos tres posibilidades. La opción mostrar pestaña solo nos muestra las pestañas de la cinta de opciones. La opción mostrar pestañas y comandos es la opción que encontramos por defecto. Por último tendremos la opción ocultar automáticamente la cinta de opciones. Hace desaparecer tanto la cinta de opciones como los comandos. Para poder realizar cualquier actividad sobre nuestra hoja de cálculo, solo tenemos que pulsar en la parte superior, y nos aparece de nuevo la cinta de opciones con todos los comandos. Cuando volvemos a la hoja de cálculo, la cinta de opciones vuelve a desaparecer. Esta opción es parecida a trabajar a pantalla completa. También podemos contraer la cinta de opciones pulsando en el icono que encontramos al final de la cinta de opciones. Esta acción es similar a hacer doble clic en las pestañas. Por último, en la barra de título también encontramos la ayuda, que nos aparece al pulsar en el signo de interrogación. Y nos aparecerá un cuadro de diálogo donde insertaremos la información que necesitemos buscar. Podemos modificar el sombreado de los títulos, de las columnas y de las filas para que aparezcan más oscuras. Para ello nos iremos a la pestaña Archivo y pulsaremos en la opción Cuenta. Y en el tema para Office elegiremos la opción más adecuada. En mi caso marcaré la opción Gris Claro. Otra posibilidad para modificar el tema es pulsando en la pestaña de Archivo en el comando Opciones. Y en la ventana que nos aparece, modificar la misma opción. En nuestro caso elegiremos Gris Oscuro. Una de las diferencias más visibles con las versiones anteriores es la opción de iniciar sesión. Lo que nos permite es, insertando nuestra dirección de Hotmail o Outlook, tener acceso a nuestros documentos desde cualquier sitio. Una vez iniciada la sesión, nos permite guardar nuestros archivos en la nube, es decir, guardaremos los archivos en OneDrive y podremos utilizarlos en cualquier momento y desde cualquier ubicación, siempre y cuando tengamos conexión a Internet. Más adelante veremos cómo guardar estos archivos en esta ubicación de OneDrive. Debajo de la barra de título encontramos la cinta de opciones, con las pestañas de Archivo, Inicio, Insertar, Diseño de página, Fórmulas, Datos, Revisar y Vista. Además de estas pestañas, si insertamos algún objeto en nuestra hoja de cálculo, aparecen nuevas pestañas con todas las características de ese objeto que acabamos de crear. En nuestro ejemplo, aparece una pestaña adicional correspondiente a las herramientas de imagen, donde se recogerán todos los comandos que necesitemos. Cuando no tengamos seleccionado ese objeto, esa pestaña desaparecerá, manteniéndose siempre visible las 8 pestañas iniciales. Al pulsar en cada una de estas pestañas, nos aparecen diferentes cintas de opciones con los comandos. Dentro de cada una de las fichas, existen una serie de grupos de elementos con una serie de características homogéneas que aparecen por ello agrupadas en grupos y enmarcadas dentro de rectángulos. Como vemos en la pestaña de inicio, tenemos el grupo de opciones de portapapeles, fuente, alineación, número, estilos, celdas y modificar. En muchos de estos grupos de elementos encontramos en la parte inferior derecha un recuadro con una flecha que abre el cuadro de diálogo referente a ese grupo, con información adicional. En la pantalla podemos ver los cuadros de diálogo referentes a fuente y alineación.
Siempre que queramos conocer el significado de cada uno de los botones de la cinta de opciones, será suficiente situar el puntero del ratón sobre ese botón y se nos mostrará un cuadro con información sobre ese comando. En la primera pestaña, en la pestaña Archivo, encontramos los comandos que más se utilizan en Excel, como son Nuevo, Abrir, Guardar, Guardar como e Imprimir, que explicaremos ahora más detenidamente. El comando Nuevo nos permite crear un nuevo documento a partir de una plantilla. El comando Abrir nos permite el acceso a un archivo existente. Nos aparecen las diferentes ubicaciones donde poder abrir ese archivo. En la parte derecha se nos muestra un listado con los documentos con los cuales hemos trabajado recientemente. Aparece un listado con los últimos archivos con los que hemos trabajado. Con los comandos Guardar y Guardar como nos permite ir guardando los documentos que vayamos generando. Cuando vayamos a guardarlo podremos elegir el formato más adecuado para ese documento. Por último, el comando Imprimir permite tener una vista preliminar de un documento y los comandos necesarios para imprimir ese documento. Esto lo explicaremos más detenidamente en los próximos vídeos, haciendo hincapié a cada uno de estos comandos. Debajo de la cinta de opciones encontramos el cuadro de referencia, que nos indica en la celda en la cual estamos situados. Además del cuadro de referencia es el cuadro de nombres y nos aparecen los nombres que tengamos definidos en nuestra hoja de cálculo, para algún rango de valores. En nuestro caso tenemos creado un nombre llamado ejemplo que hace referencia a las celdas B1 y B2 de la hoja 1. Más adelante explicaremos detenidamente cómo generar estos nombres. Al lado del cuadro de nombres encontramos el botón de insertar función, que nos abrirá el cuadro de diálogo de funciones. Y la barra de fórmulas, donde aparecen las fórmulas que hayamos utilizado para resolver nuestras operaciones. En nuestro caso, aparecerá la suma entre las celdas C1 y C2. La hoja de cálculo está formada por filas y columnas, donde la intersección de ambas es la celda, que es la unidad básica con la que vamos a trabajar. Las filas vienen identificadas por un número y las columnas vienen identificadas por una letra. Cada hoja puede contener hasta 1.048.576 filas y 16.384 columnas. Con las barras de desplazamiento horizontal y vertical podremos movernos por las diferentes columnas y filas. Con la barra de desplazamiento vertical nos desplazaremos por las diferentes filas. Y con la barra de desplazamiento horizontal nos moveremos por las diferentes columnas. Otra opción es utilizar los cursores del teclado. Un conjunto de filas y columnas forman nuestra hoja de cálculo. A su vez, un libro de trabajo es un conjunto de una o más hojas de trabajo. Por defecto, en esta nueva versión de Excel nos aparece solo una hoja. En versiones anteriores nos aparecía de forma predeterminada 3 hojas. Por último encontramos la barra de estado, donde encontramos información sobre el estado de la hoja de cálculo. En la parte derecha de la barra de estado encontramos varias secciones. En la primera parte, si tenemos datos numéricos seleccionados, nos muestra los resultados de las diferentes operaciones que tengamos marcadas. En nuestro ejemplo, nos aparece la suma de los resultados, el promedio de los resultados y el número de datos que tenemos. Pulsando con el botón derecho del ratón sobre la barra de estado, podremos marcar las opciones que queramos obtener sobre ese rango de valores. Las operaciones que aparecerán serán las que se muestran marcadas con una casilla de verificación. En la segunda sección encontramos las diferentes formas de visualización de la hoja de cálculo. Estas opciones también se pueden mostrar al pulsar sobre la pestaña Vista que veremos más adelante. Las 3 formas de visualizar el documento son las siguientes. Vista normal, que es donde nos encontramos por defecto. Vista diseño de página, donde podremos visualizar las diferentes páginas que componen nuestra hoja de cálculo. Y por último, vista previa de salto de página, donde podremos visualizar hasta dónde se imprime cada hoja de nuestro documento. Desde esta vista podemos decidir hasta qué fila y columna se muestra en cada página de nuestra hoja de cálculo. Y por último, al final de la barra de estado encontramos el zoom de la página. Lo podemos controlar pulsando los signos más o menos, con el signo de más
amplío el zoom y con el signo de menos lo reduzco. Otra opción es arrastrando la barra a un lado o al otro. La última opción es pulsar en el porcentaje y nos aparece un cuadro de diálogo donde elegir la medida que deseemos, o escribir directamente en la opción de personalizada la medida que nosotros deseemos. Al pulsar sobre cualquier celda con el menú contextual, además de aparecernos diferentes opciones en un menú desplegable, nos aparece una barra de herramientas adicional, donde encontramos una serie de botones para modificar la fuente, el párrafo y el formato del número de la celda en cuestión. Para terminar con la explicación de la interfaz, nos aparece un nuevo botón en la versión 2013, que es el botón de análisis rápido. Este botón aparece cuando seleccionamos un rango de valores, que nos permite realizar de forma rápida una serie de operaciones sobre esos valores, como son los siguientes: formatos condicionales, gráficos, totales, tablas o tablas dinámicas o minigráficos. Lo único que tenemos que hacer es pulsar sobre el gráfico en cuestión y automáticamente se nos muestra. O pulsar uno de los totales y automáticamente se nos mostraría la operación que hayamos seleccionado. O lo mismo con los formatos. Por último, para que se mantenga en pantalla, lo único que tendríamos que hacer es hacer doble clic sobre el gráfico en cuestión. Y automáticamente nos aparecería el gráfico en nuestra hoja de cálculo. Con esto concluimos el vídeo sobre la interfaz de Excel 2013. Espero que les haya servido de ayuda.